hoy con una propuesta muy interesante que es contar lo que están haciendo algunos de nuestros colegas en los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben, el personal de salud que sigue atendiendo en los hospitales y los profesionales que están realizando tareas hace varios años en diferentes ámbitos de la ciudad siguen yendo a trabajar, siguen prestando servicios. Entonces, la idea es que nos cuenten un poco cómo es la experiencia de atender y trabajar en un hospital público y ejercer nuestro trabajo en ese ámbito. Vamos a tratar de conectarnos con Ana. Si se puede conectar Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Gabriel, hola a todos. Antes, gracias a todo a Grupo AD por la invitación y a los que se detuvieron del otro lado para compartir este espacio de intercambios. Gracias. Sí, muchas gracias a vos por sumarte, por aceptar esta propuesta. Ana es musicoterapeuta de planta del Hospital Ricardo Gutiérrez, pertenece al servicio de equipo de musicoterapia, funciona dentro del servicio de salud mental. Ella nos va a comentar igual ahora cómo es, desde hace cuánto que están trabajando, cómo se insertó la musicoterapia en el hospital y contarnos un poco cómo están trabajando en este momento. Bueno, nosotros estamos hace 19 años trabajando en el hospital. Somos 2 profesionales de planta y una instructora de residentes y concurrentes. El ingreso fue a través de, en ese momento eran solo las concurrencias, hicimos las concurrencias Luciana del Castro y yo, y Marcela Herrero también, que ahora es la instructora de residencias. Hicimos la carrera de concurrencias para poder ingresar después a lo que es la carrera hospitalaria. Después de hacer toda la concurrencia, después de muchos años pudimos abrir un concurso, concursamos y quedamos en los 2 cargos de planta. Eso es como... Por eso, bueno, hubo un ir y venir de muchísima gente en el medio. Mucha gente en formación. Sí. El equipo siempre fue un equipo que formó muchos profesionales, o sea, con mucha trayectoria en lo que es la formación, en la conceptualización. Y bueno, eso es una carrera que todavía continúa, por suerte, porque el tema de concurrencia y residencia... Somos una cantidad enorme ahora. Somos varios, sí, somos varios, por suerte. Así que bueno, todo eso también requiere organización en una situación como la que estamos viviendo, porque tenemos a cargo gente en formación, entonces hay que también, además de lo que es el cuidado del otro en relación a una instancia como esta, es ver de qué manera se continúa formando a los profesionales y asistiendo y continuando con los tratamientos con los pacientes. Así que bueno, han sido unos días como de mucho, más que nada, organización y de repensar las maneras de estar en la institución. La institución ya de por sí requirió modificaciones. El hospital nuestro es un hospital que es referente en relación, es un hospital general, ¿sí? El general de niños, y está como uno de los referentes en esta pandemia. Entonces se tuvo que reestructurar, reorganizar, o sea, desde arriba hacia abajo, como se fueron rearmando y reestructurando las unidades, los diferentes sectores para que pudieran brindar asistencia a las necesidades que fueran surgiendo a la medida que esto iba avanzando. Entonces, bueno, el hospital en sí ya requirió algunos movimientos que fueron implementados desde el inicio, ya sea de dar altas a pacientes o derivar pacientes para liberar camas, separar un sector que sea específico para la internación de pacientes COVID, y así como se fue reestructurando el hospital, también se fueron reestructurando los servicios de unidades. Claro. Nosotros, como estamos en la unidad de salud mental, tuvieron que repensar un montón de cosas porque
En primer lugar, la unidad de salud mental que atiende por un lado los pacientes que están internados y permanecen en la institución y por otro lado los pacientes ambulatorios. Exactamente. Entonces se tuvo que pensar, a ver, respetando todo lo que era la bajada de línea en relación a lo epidemiológico, bueno, a ver de qué manera se asistía a los pacientes internados y qué hacíamos con consultorios externos, que era el tema, porque ya se había implementado la cuarentena, entonces los pacientes no podían venir hasta la institución. Convengamos, nosotros tenemos pacientes que viajan hasta 2 y 3 horas para llegar a un tratamiento. Dada esto que se implementa la cuarentena, el hospital resuelve que se cierra consultorios externos, o sea, todo lo que es el sistema de admisión para ingresar al hospital se suspende hasta que volvamos a como una especie de normalidad, que después se pensará cuál va a ser esa normalidad, pero en principio los pacientes no iban a poder venir de manera espontánea a una consulta. Eso fue como el primer cimbronazo para ver cómo nos organizábamos. Además, pensemos de que muchos de los pacientes que van al servicio de salud mental del Gutiérrez no tendrían la atención, no tenían acceso de otra forma, por lo menos hasta el momento, de atención. O sea, prácticamente dejar sin atención, pues son pacientes sin acceso a obra social, sin acceso a 3 horas de viaje significa vienen de zonas bastante complicadas para tener profesionales cerca. Estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad bastante extremas, ¿no? Extremas, y eso también, bueno, es lo que nos va a llevar después a pensar de qué manera nosotros vamos a intervenir con estas familias. Cuando se resuelve esto de cerrar consultorios externos, se resuelve que los pacientes no asistan al hospital, pero se continúa con la asistencia de los pacientes que ya están en tratamiento. Ese seguimiento del paciente lo hace el equipo de profesionales tratantes, ¿sí? Esto fue como asegurarle la asistencia y la atención al paciente y a la familia, pero no concurriendo al establecimiento, porque una de las medidas fue el disminuir la circulación de personas dentro del hospital. Se implementa esto para consultorios externos, pero a su vez tenemos lo que es la demanda interna, que para nosotros, musicoterapeutas, es a través de lo que es interconsulta. Nosotros prestamos atención a pacientes de consultorios externos, que son áreas de 0 a 5, 6 a 9, preadolescencia, adolescencia. Después, la demanda interna de clínica médica, que es a través de interconsulta por un interconsultor. Y además tenemos internación por salud mental y sala de juegos. Ese es como un poco el panorama de intervención nuestra dentro de los dispositivos del hospital. Comentarios, si alguien quiere ir escribiendo preguntas para Ana o algún comentario que se quiera hacer, acá las vamos leyendo, así que cualquier cosa pueden ir escribiendo alguna pregunta que quieran hacer en algún momento. Sí, sigue adelante. Bueno, nada, esto. Entonces, bueno, se nos modificaba un poco el panorama. Pacientes que veníamos atendiendo en interconsulta fueron dados de alta o trasladados a otras instituciones para liberar camas, y los pacientes espontáneos no iban a llegar. Íbamos a tener que abocarnos a lo que eran los pacientes que están en seguimiento, que son un montón, porque tenemos 80 en 0 a 5 y 86 a 9, o sea, son muchos pacientes. Esos son los pacientes de las áreas. El trabajo interdisciplinario y todo lo que tiene que ver, que fue también parte de esta reestructuración y reorganización del servicio, de intervenir, y acá es interesante el lugar nuestro, a ver cuál era el famoso lugar del musicoterapeuta en estos grupos. Intervenir en equipos que se armaron en el servicio como estrategia de intervención en la institución, intervenir con los profesionales y el personal que atiende en el hospital para acompañar, para asistir, todo lo que es la parte de salud mental, o sea, divididos en equipos interdisciplinarios. Sí. Al equipo de musicoterapia le tocó consultorios externos y niños sanos. El equipo estaba conformado por psicólogos, psicopedagogas y nosotros. Y ahí, bueno, el primer punto, nosotros íbamos a ir a hablar y a estar en la reunión con los pediatras y pensar, bueno, nosotros, ¿cuál es la intervención? La famosa intervención, ¿dónde está la especificidad, del musicoterapeuta ahí? Y la verdad que fue muy interesante, porque en la medida que empezamos a concurrir estos espacios, los primeros tiempos fueron tiempos más caóticos, donde
llegábamos y estaba todo el equipo de médicos hablando a la vez, mucha angustia, mucho miedo. Estas fueron las primeras semanas. Además, estábamos todos atravesados por lo mismo que ellos sentían, era lo que nos pasaba a nosotros. Claro, misma institución, mismos todo, desafíos. El mismo marco para todos, nada más que nosotros íbamos a contener algo de esa angustia y de ese malestar de los colegas y trabajar algo de esto. Entonces, estando ahí en una de las reuniones, que era en el pasillo, porque había que mantener la distancia, no tenemos salas tan grandes como para reunirnos, así que eran pasillos con el barbijo, o sea, todo medio extraño. Pero fue muy interesante porque en un momento de este relato, de este texto que surgía de los pediatras, yo lo que empecé a hacer es a detenerme en lo que es la escucha. Escuchar eso que estaba pasando, no desde lo textual, desde el significado de esas palabras, sino de las cualidades, de cómo eran los modos en que se expresaban esos profesionales. Y yo dije, bueno, nuestra intervención tiene que ver con justamente poder detenernos en esa escucha, en una escucha trabajada, en una escucha del detalle. Y empecé a ver que ese relato no tenía pausas, no tenía silencios, era sin armónicos, era una cosa bien verborrágica, sin poder interactuar con el otro. Y en un momento mi intervención en esa escena fue la siguiente. Eso solamente hizo que la persona que estaba en esta vorágine de sonidos se detuviera y dijera, no paré de hablar, estoy con un acelere, no tengo tiempos de detención. Entonces yo, sí. No, pensaba que esto es algo que me viene como constante desde que viene el momento de aislamiento. No estamos todos con este nivel de vorágine que no nos paramos ni a respirar, no tenemos pausa. Exacto. Si se quieren términos musicales, con una densidad cronométrica de información sonora, gestual, material. Lo venimos hablando en las otras charlas también, esto de las propuestas a los pacientes. Entonces, gente que manda, de repente en las primeras 2-3 semanas se mandaron millones de propuestas a pacientes que los papás decían, por favor, paremos porque no doy más. Exactamente. ¿Cómo el encierro nos generó, y la pandemia y la ansiedad y la incertidumbre nos generó esta necesidad de hacer cosas y de generar cosas todo el tiempo sin parar, ¿no? Sin poder poner pausa. Exactamente. Y esto, bueno, ahora se traducía o se escuchaba en ese relato. Yo me corrí el texto y lo que hice es hacer como un detenimiento en esa materia sonora que me estaban regalando así, diciendo, bueno, acá están mis modos, acá están mis tiempos, esto es mi producción expresiva. Entonces, poder tomar eso para poder pensar que en ese relato, además, hay otra cosa, hay alguien que se está expresando a partir de estos diferentes modos que surgían en una charla en un pasillo. Entonces, yo creo que si uno puede focalizar y no perder de vista que la especificidad está en esta escucha trabajada, uno desde ahí puede intervenir. Yo creo que hay que tratar de primero respirar uno para no caer en esa vorágine de envíos y estamos invadidos de imágenes y de sonidos permanentemente con todo esto, de imágenes a partir de esto, de la pantalla, de los intercambios por pantalla, de sonidos por todas las producciones que están surgiendo. O sea, es como, bueno, primero para poder empezar a escuchar qué es lo que está pasando o qué le pasa al otro, primero tenemos que silenciarnos. Y fue difícil las primeras semanas porque estaba también en juego esa angustia de que, bueno, ¿qué hago yo como musicoterapeuta si tengo que atender y cómo hago con los pacientes? Bueno, yo creo que también un poco el marco del hospital, el marco en relación a lo institucional y quiénes habitan el hospital y quiénes son parte de ese hospital, que tiene que ver con la población que nosotros asistimos, también nos ubica en algunos otros lugares, porque
me parece que no es lo mismo la población que viene a atenderse al hospital que la población que uno puede tener en un consultorio privado. Nuestros pacientes no cuentan con Wi-Fi, la mayoría no cuenta con Wi-Fi, la mayoría, si uno le hace un llamado telefónico, tiene que pensar de qué manera lo hace, porque si lo hace desde WhatsApp le está usando datos, porque él aprieta el celular y le baja todo lo que tenía ahí archivado para no gastar. Bueno, o sea, es como un mecanismo fino que hay que estar atento y pensar, porque si no caemos en esto de que estamos pensando más en las necesidades como profesionales que individualmente en el otro, en la familia que está del otro lado padeciendo, claro, por ejemplo, que no tiene agua una semana. O sea, nuestras realidades no son las que tienen nuestros pacientes. Y particularmente los pacientes, esto hablamos de la vulnerabilidad de recién, tienen una realidad en algunos casos no tienen ni siquiera datos porque, viven en zonas donde ni siquiera hay señal. Exacto. Además, después de los esos son nuestros pacientes. Comprar datos para poder tener la sesión de musicoterapia vía WhatsApp implicaría no comer a la noche. Digamos, estamos hablando a veces de esas cuestiones. Exactamente. Y los padres, al punto de no perder esta fantasía de como que pueden perder el tratamiento en el hospital, son capaces de salir a comprar la tarjeta para tener datos en el celular. O sea, por eso está de este lado el poder pensar a cada paciente y cada situación familiar. Con algunos otros sí se puede dar esto de la videollamada, pero también, o sea, me parece que hay que ir como muy despacio en relación a esto. Por ejemplo, hay un paciente de una de las áreas que estuvo manteniendo con los profesionales videollamadas. Las primeras, fantástico, estaba contento. La segunda también. La tercera ya este mecanismo lo empezó a molestar. Y ya empezó a no querer conectarse. Un paciente que tiene un entorno familiar complicado, que viven en un espacio reducido, una habitación donde está toda la familia. Y el hecho de que está el profesional entrando a esa intimidad, a ese espacio, que no es el espacio de él, es el espacio de todos, hace que se dificulte. Y empezó a correrse de eso, hasta que no quiso más videollamadas. ¿Y qué hizo el paciente? Me parece interesante. El paciente agarró el celular y le envió a la musicoterapeuta un mensaje de audio. Entonces, volver a detenernos, el paciente nos está diciendo, mira que yo desde lo sonoro, desde la voz, también me comunico. O sea, no necesito el sostén de la imagen. Me parece que él abrió esta posibilidad de decir, bueno, a ver, pensemos el caso a caso, la realidad individual de cada paciente, porque no es la misma. Y en el transcurso de todos estos días, esa misma realidad de ese mismo paciente va a ir cambiando. Porque no es lo mismo un paciente que pasa 15 días en cuarentena, 20 días que el que ya lleva 50. O sea, lo que tenemos que tener es esta posibilidad de ser más flexibles en relación a que, bueno, es como hacemos cuando llegamos al hospital. Hoy, esta semana, las cosas acá son así, pero no sabemos si mañana hay algún cambio porque hay un viraje en algo, ¿sí? Entonces tenemos que tener como esa ductilidad de poder pensarnos. Yo creo que acá la posibilidad de la creatividad, ¿sí? De ser creativos para poder individualizar, poder pensar al otro desde sus particularidades, desde esa familia que es la que está sosteniendo, y me parece como fundamental esto también. Nosotros trabajamos con niños, pero trabajamos con niños y con sus familias, sus entornos, que también se ven desbordados, porque si hablamos de familias que están hacinadas, que viven 6 personas en una habitación, esa mamá le va a resultar difícil sostener algunas cuestiones en relación a los tratamientos por videollamada, estar atenta al celular, a ver, me están llamando, me están mandando. Entonces, bueno, parte de la organización del servicio también tuvo que ver con eso, con el trabajo interdisciplinario. Eso fue fundamental para el sostenimiento personal, para el sostenimiento como profesional y para poder pensar las estrategias de intervención con cada paciente.
porque no se le puede mandar a un paciente 3, 4 mensajes por semana, cuando el paciente en realidad habitualmente tenía 2 sesiones semanales. Terminamos haciendo que esta familia se agote, agotamos esta posibilidad de intercambio con el otro, ya sea por videollamada, por teléfono, por mensaje, pero se agota, porque la familia también se cansa. Entonces, bueno... Nos demanda un montón de energía también. Nosotros, te cuento, sí. Y yo pienso en nosotros y cuando pienso en el niño que tiene, que también está pasando con las escuelas, con las otras profesiones, digamos, lo que le debe demandar a ese niño todo el tiempo, cuando hace algunos meses decíamos tratemos de evitar tanta pantalla, tratemos de evitar tanto... Y ahora cambiamos el mensaje, porque en algún punto lo estamos cambiando, y también estamos exigiéndole una cantidad de energía, porque por más que incluso hasta la pase bien en algunos casos, es una cantidad de energía puesta que antes no tenía que poner en una sesión. Exactamente. Una forma de usar el cuerpo diferente, una forma de encontrarse con el otro diferente. Como decía el otro día con Graciela Bassi, ya solamente el delay en la comunicación nos demanda una energía... Exacto. Digamos que si nosotros tenemos varias dimensiones en un encuentro musicoterapéutico, o sea, como si fuera multidimensional, hay algunas que están caídas en esto, ¿sí? Primero no hay un cuerpo, no hay ese entretejido entre el cuerpo, el gesto y lo sonoro, está como más limitado. Entonces, bueno, es más difícil, hay que ser creativos sin perder de vista la individualidad del paciente. A mí me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, hay un paciente que tiene, paciente con muchas dificultades, un paciente chiquitito, y el papá lo que hace, o sea, es muy difícil hasta entablar la comunicación telefónica con el papá, porque el papá lo que hace es apagar el celular, porque el nene escucha el celular, agarra el celular y él después ya no se lo puede sacar. Más allá de particularmente porque él tiene ahí guardadas las imágenes de su madre que había fallecido hace poco tiempo, y él va y el celular es el sinónimo de ver la imagen de su mamá, los videos que él compartía con su mamá. Y lo que hay que trabajar es con el papá, o sea, ver qué herramientas uno le puede dar para ir abordando todas estas situaciones a la distancia, y que él pueda tener recursos para que esto, el celular, que se establece como un medio de comunicación, en principio con él, porque con el nene es más complicado, por lo que implica para este nene el objeto celular, ¿sí? La pantalla. Entonces, bueno, ver de qué manera uno trabaja con los padres, con las familias, con la red que tenga este niño, para ir sosteniendo no solo al niño, sino a todo el contexto en donde este niño está viviendo, está compartiendo todos estos días de cuarentena. No sé, me parece que si no perdemos de vista algunas cosas. Sí, decime. Estaba leyendo si algunos, bueno, ahí Valeria Casal justamente manda un comentario diciendo que el exceso implica también una falta de respeto a la autonomía del paciente. Me parece una observación muy atinada. Exacto. Sí, decime. No, eso, y bueno, que otra vez la escucha se vuelve a poner como en el centro, ¿no? La importancia de poder parar la pelota, escuchar en el sentido, además no solo la escucha musicoterapéutica, en el sentido amplio, ¿no? En poder hacer la pausa. Es que primero empecemos porque nosotros podamos pausarnos, silenciar esa cantidad de sonidos que nos abruman en relación a la realidad que estamos viviendo. Silenciarnos, respirar, que es el gesto que hicimos con respirar, y ver por dónde viene ese relato del otro, por dónde está transitando el otro, ¿sí? Y eso lo podemos hacer desde la escucha trabajada. Yo estoy pensando en estos días también en relación a este concepto que plantea el Ciro Belloc de cómo uno, esta escucha cusmática, le permite trabajar algo bien de lo específico, de lo sonoro. En este caso de este paciente en particular, que lo que hace es enviar un audio, bueno, ahí tenemos el material para trabajar. Ahí hay un montón de material para que nosotros empecemos a armar ese interjuego con el otro. Este paciente nos abrió esa puerta. Me parece que es una puerta muy acertada, muy atinada, que nos está diciendo, chicos, a ver, por acá también, por acá es por donde podemos ir, ¿sí? Y al cabo el chico nos devuelve, como siempre, nos muestra
es por acá. El recorrido, o sea, y nosotros no tenemos que perder de vista esto que es lo que ellos van delineando en un tratamiento. Ellos nos van llevando por donde nosotros tenemos que ir pescando esas sutilezas, esos detalles que tienen que ver con eso que se fue armando en el vínculo con el otro. Bueno, Ana, te agradezco un montón que hayas participado. Saludos a estaba Luciana viendo, conectada ahí. Saludos a todos los chicos del hospital. Dale, serán dados. Espero que nos podamos encontrar de nuevo seguramente frente a frente, con abrazos, como tiene que ser, como extrañamos todos. Exactamente, y con unos mates, compartiendo unos mates. Con unos mates, compartir unos mates, bien argentino, bien la forma de cariño argentino de tomar mates y compartir unas facturas, unas galletitas. Eso, tal bueno, un beso para todos, Ana. Bueno, un beso grande, gracias por la invitación y gracias a los que están del otro lado y se detuvieron a estar acá presentes en el intercambio. Gracias. Bueno, vamos a tratar de conectarnos ahora con Judith. Estamos tratando de conectarnos con Judith. Hola. Hola. ¿Ahí me escuchas? Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchas a mí? Escucho, tengo alguna... un poco. Sí, tengo dificultades en la conexión. Anda avisándome cómo resulta. Dale, perfecto. Cualquier cosa yo te aviso. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero presentarte. Judith Martínez es musicoterapeuta de planta del Hospital Tornú. La verdad es que vos nos vas a contar bien cómo estás insertada dentro del hospital. Tengo entendido que estás en el servicio de pediatría, lo cual me parece ya una novedad fantástica, porque ya es salir del sistema de salud mental, donde por lo general estamos, para estar en otro servicio, con otra lógica muy diferente a la de los sistemas de salud mental. Así que bueno, me gustaría primero saber cómo es la inserción de la musicoterapia en el Hospital Tornú. Bueno, como vos ubicás, soy en este momento la única musicoterapeuta de planta en el hospital y dependo del servicio de pediatría del Hospital Tornú. Mi primera aproximación al servicio de pediatría tuvo que ver un convenio con un programa de cultura, ¿no? En los inicios, en 2010, mi primera aproximación al hospital fue un convenio donde había una oferta de abordajes grupales y me insertó a trabajar en un equipo interdisciplinario que se llama Familias Vulnerables, que aborda situaciones de abuso sexual infantil, maltrato, violencia. 2014-2015 se da una coyuntura donde surge la posibilidad de un cargo y los médicos pediatras en discusión en el servicio tiene una trayectoria en la concepción de la salud integral y de la interdisciplina hacia el interior de pediatría, con lo cual apoya en ese momento que un cargo médico pueda ser concursado, sea destinado a un cargo no médico, ¿no? Lo cual es inédito en el sistema de salud, ¿no? Y estas y que además cuestiones de hegemonía. Sí, que ya el así que bueno, la valoración, el reconocimiento a mis compañeros de trabajo, algunos compañeros que estarán escuchando del otro lado. Entonces, bueno, ahí se concursa cargo de planta. Y dentro, ¿qué otras disciplinas? ¿No? Y ahí, se piensa en la musicoterapia como una posibilidad. Fueron muchos años entre que vos ingresaste al programa de cultura y se concursó el cargo. Sí, 5 años. Tiempito 2015 lo que cambia. Sí, lo que cambia fundamentalmente es el tipo de inserción y la posibilidad de ampliar el abordaje. Claro. Así que bueno, le escuché
bueno, estaba escuchando a Ana, ¿no? Y la modalidad de organización ahí de salud mental en el Hospital Gutiérrez. Bueno, acá estamos hablando de un servicio de pediatría ambulatorio, Claro. ¿no? Con lo cual, atención en consultorios externos y hospital de día. Entonces, toda la primera etapa tuvo mucho que ver con la organización del servicio desde la perspectiva más biomédica para ¿no? la atención diferencial de COVID u algunas otras cuestiones de salud, ¿no? Entonces, bueno, cómo organizar tanto la protección del personal como la toma de muestras, el triage, el pre-triage, el ingreso al servicio y estas cuestiones. Estuvo como muy tomado por eso. Y ahí, bueno, uno de los desafíos y de las preguntas de las otras disciplinas que entramos en interlocución tuvo que ver con eso, ¿no? Bueno, cómo entrar en esa interlocución y tener en cuenta aproximar otros aspectos vinculados al proceso, salud, enfermedad, cuidado, ¿no? Bueno, en qué tiempos, qué momentos, de qué manera, ¿no? Y a partir de ahí, otras preguntas que fueron surgiendo, bueno, ¿qué con las otras cuestiones de salud que no tienen que ver con el coronavirus? Que en el caso de las horas de espera, cuando se toma una muestra, 5 horas como mínimos de espera, entonces, ¿qué pasa con ese niño? ¿Cómo sostener la lógica de la niñez en ese contexto de espera, en una sala desprovista? Si bien no hay internación pediátrica en el TORNU, bueno, entonces, ¿cómo pensar, no? Bueno, juguetes sí, juguetes no, ¿de qué material? No hay internación pediátrica en el TORNU. No hay internación pediátrica. Sé igual recientemente que en ocasión de adulto con niño que se internó, permitieron como una internación conjunta en la sala de internación. ¿No? Bueno, se va adaptando el sistema. Y, bueno, estaba como queriendo ubicar, ¿no? Los desafíos que, la pregunta. Y la otra pregunta, bueno, cuidar a los que cuidan fue otra pregunta que apareció y ahí qué rol ahí, posibles, también, ¿no? Esto que ubica Ana de los tiempos de escucha, de qué requiere el equipo y además ser parte del equipo. Yo también, vamos, ¿no? Claro, tener también uno de las ansiedades que están circulando. Sí, bueno, y en ese sentido, bueno, no me voy a meter por ahí porque si no me abro de tema, porque lo que me parece como muy rico de compartir con ustedes tiene que ver con cómo acompañar a la población que venía en tratamientos y en atención, en general situaciones familiares complejas, que quedaron interrumpidas por este contexto de cuarentena, ¿no? Entonces, ¿cómo sostener presencia en distancia física? Y ahí, bueno, encuentro bastantes puntos en común con algunas cuestiones que fue ubicando Ana, pero me pareció interesante como compartir con ustedes algunas cuestiones que que en realidad orientan mi clínica, mi posición clínica en la atención de la salud, para la salud, y que quizás en este contexto quedan en relevancia otra vez, ¿no? Como las reuniones interdisciplinarias, el trabajo en equipo interdisciplinario, ¿no? Pudimos mantener las reuniones tanto presenciales tecnológico, como un modo de potencia del pensar, del común pensar, como lo nombra Marcelo Persia, ¿no? Sostener la potencia del copensar, no para clausurar, sino para intentar acompañar a las familias. Pensé que me ibas Se está cortando un poco la comunicación. A ver, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho, a ver. Estamos Bien. en esto de
Cuando empezaste a hablar del tema de las reuniones interdisciplinarias, como que se empezó a caer la conexión. A ver. Pero bueno, pudieron sostener las reuniones, pudieron sostener el trabajo interdisciplinario. Eso era lo que llegamos a escuchar. Sí, fundamental para sostener la potencia del copensar, ¿no? Sí, copensar que no clausura ideas, sino que abre, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué están pensando las ciencias sociales acerca de la pandemia, de lo que nos está aconteciendo? ¿Qué está pensando la filosofía? ¿Qué está pensando la salud mental? ¿No? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué les está pasando a las familias? Eso lo pudimos sostener y para mí fue fundamental. Respecto a esto que nombro como presencia, distancia, clave en la orientación es la escucha. Entonces, la escucha lo que ubica es poner en primer plano qué necesita el otro, ¿no? A dónde está ese otro y qué co-construimos desde una política del cuidado, ¿no? Me gusta el concepto. ¿Qué co-construimos en una política del cuidado? Me parece que es una frase que engloba lo que tenemos que pensar todos los que estamos tratando de sostener la salud mental desde diferentes formas en este momento. Con lo cual, sí instalamos una demora en acercar recomendaciones que a partir de qué surgían, ¿no? De presupuestos. O sea, no se trataba ni de herramientas técnicas para, ni de una serie de tips para, ni, ¿no? Y recomendaciones para, sino la previa, que es disponernos a escuchar. Y el medio, para eso, bueno, sí fue, a ver, ¿qué es una llamada telefónica? ¿No? ¿De qué recursos dispone esa familia para ir al encuentro? Y cuando hablo de recursos, me refiero a recursos materiales, pero también recursos subjetivos. Entonces, lo que fuimos articulando fue singular en cada caso o situación. Entonces, en algunas situaciones fue simplemente que la familia sepa que estábamos a disponibilidad y cuáles eran los medios por los cuales ellas dirimir situaciones que querían respecto a salud de enfermedad, ¿no? Dirimir es porque frente al estado de tanta información que circulaba, las modificaciones y las adaptaciones del sistema de salud, la población requiere recibir esta información en sus propios términos y bueno, a ver, ¿pero qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Me acerco, no me acerco? ¿Con barbijo, no? Estas cuestiones, por un lado. Entonces, bueno, ¿cómo comunicar eso a la población? Entonces, estar como a disponibilidad. La otra cuestión fue, bueno, ¿quién requiere y quién demanda? ¿Dónde? Esto también era co-construir, si era necesario sostener de alguna manera. ¿Y sostener qué? Un seguimiento, sesiones, un tratamiento, un acompañamiento, transmisión de información, ¿no? Y esto también fue... Se revolvió a cortar. Hola. Hola, hola. Ahora te escucho. ¿Ahí me escuchás? Sí. Se cortó cuando estaba justamente contándonos el tema de qué era lo que sostenemos. Bien, también esa articulación es singular y parte de la escucha de situación. Entonces, en algunos casos será un seguimiento, un acompañamiento, un tratamiento, sesión. ¿De qué manera? ¿No? Entrevistas
a los adultos cuidadores. ¿Sí? ¿Me escuchás para a ver si sigo? Ay, Está cortando. lamento mi conexión es muy mala y... A ver. ¿Hola? Sí. Ahora te escucho de nuevo, a ver, ahí te recuperé. Bien. Sí, te escucho. Entonces, con algunos pacientes niños sí fue videollamada. Con otros fue el acompañamiento a los adultos cuidadores, ¿no? Con otros fue quedar a disponibilidad y que aparezca la demanda del otro lado. Con otros fue llamada telefónica, ¿no? Entonces, el dispositivo, el disponer, se articulaba a la escucha y a lo que fuimos co-construyendo. Entonces, me parece que, para ubicar así como algunas viñetas, la mamá de un pacientito de 6 años con trastorno en el desarrollo, el intercambio por este medio tecnológico no iba a ser de más posible, pero bueno, quedo a disponer con ella y ella sí en un momento me llama alarmada, preguntándome qué hacer con que frente a las frustraciones este niño había empezado a autoagredirse, ¿no? Y la hermanita, que no era paciente mía, dice, se replegó verbalmente. Varias entrevistas para despejar juntas ante qué situaciones, qué le pasaba a ella en esta interacción, ¿no? Cómo se estaba ubicando, cuál era la dinámica familiar, ¿no? Y estas cuestiones fueron cediendo, porque una de las cuestiones que aparece es como una gran exigencia de ella en que los niños aprendan, se estimulen, y una serie de cuestiones, y a su vez, bueno, 3 hermanitos muy cercanos en edad que suelen disputarse juguetes, ¿no? Juegos, y bueno, y lo que a ella le impactaba esto. Bueno, por ejemplo, otra situación. Una paciente adolescente que... bueno, esta paciente una historia de vida sumamente complicada, que incluso hasta estuvo viviendo en hogares convivenciales. En este momento actualmente está conviviendo con los abuelos hace poco tiempo y se había vuelto a insertar en la secundaria recientemente, 2 semanas de clase, cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, ella empieza como a ubicar... no me quiero levantar no me levanto de la cama, no me baño, algunos episodios de angustia frente a los cuales me manda un mensaje y consulta, ¿no? Con ella, justamente por la dificultad de la tecnología, lo que hacemos es una llamada telefónica y ahí igual revela la dimensión de la escucha, centrada en lo sonoro, ¿no? Hay algo que emerge claramente cuando es la escucha sin la mirada, ¿no? Y desde el otro lado, hasta incluso la posibilidad de sostener una sesión en la que coordino experiencia, vivencia, porque ella tiene instrumentos de cuerda en la casa, ¿no? Experiencias de conexión y de autoexploración a partir del tema clínico que ubicamos juntas para explorar lo que le está pasando y que le permite reconectar con impulso vital, con proyecto de vida, con qué le está pasando en ese contexto, con qué le acontece en relación a su historia de vida, ¿no? Bueno, y relanza. Bueno, con esta paciente son sesiones semanales. Está muy bien. Hay no, una además, demanda.
otra vez, ¿no? La escucha y pensar, no limitarnos a justamente que no nos limite el recurso tecnológico, sino ampliar, digamos. Mirá que una llamada telefónica, algo que algunos que no hacemos hace años, en algunos casos. Y está la llamada telefónica y volver a escuchar esto que decía Ana, ¿no? Lo acusmático, ¿no? La característica de lo sonoro, qué nos dice toda la sonoridad, todas las cualidades sonoras que se ponen a jugar en una llamada telefónica más allá de la palabra, mucho más allá de la palabra. Exacto, ¿no? Y ¿no? La configuración de ahí de las dinámicas de lo sonoro, de la trayectoria, de la voz. Otra cuestión es que venimos pensando en el equipo, ¿no? Interdisciplinario es hay algo que viene aconteciendo en este tiempo de continuidad en los espacios, de continuidad en la temporalidad, ¿no? Hay algo de la mismidad de la casa, en el adentro, hay algo que se vuelve lo mismo. Y la presencia del agente de salud arma como ese espacio otro que antes lo daba la escuela, el taller, el salir, arma algo de ese espacio otro que permite cierta como corte significativo, cierto distanciamiento. Por ejemplo, final de la frase, a ver. Arma este espacio otro que antes lo daba el ir hacia, el fuera de la familia. El acontecimiento significativo donde aparece una otra edad. Sí, estás como yéndote. Hola, hola. No te tengo. Qué pena, porque la verdad está muy interesante. Sí, hola, ¿me escuchás? La última viñeta. Hola. Hola, yo no te escucho, se recorta. ¿Ahora? Ahora sí. Por ahí cuento una última viñeta, porque esto es, bueno, es agotador, ¿no? Una última viñeta, un niño prepuber, 11 años, con una estructuración subjetiva frágil, al cuidado de adultos mayores. Esta presencia del espacio otro en las sesiones conmigo, con él mantengo sesiones por Skype, que fue lo que logramos como articular desde la computadora del hospital, ¿no? Yo en el hospital, si bien ingreso a la casa, además esto que decía Ana, no fue lo mismo las 2 primeras semanas de la cuarentena que a 50 días de cuarentena. Entonces él empieza a denunciar, entre comillas, ¿no? La reacción de los adultos, reacciones bastante conflictivas y duras en las estrategias de crianza, detonadas por la falta de comprensión. Entonces, bueno, esto permite ir, por un lado, articular el trabajo con la familia, con estos adultos, con otra compañera del equipo. Este niño se cruza a la casa del vecino porque se siente solo y quiere jugar con otros niños, y esto genera enojos de los adultos. Entonces él puede denunciar, estoy solo, y ahí la articulación con la escuela para ver de qué manera facilitar el contacto con otro par compañero de la escuela, con el que empieza a mantener intercambios por WhatsApp, ¿no? Bueno, y esta serie de intervenciones se puede también ir evaluando como el impacto, no me gusta esa palabra, pero
para aproximar un poco lo que estoy pensando, este niño habitualmente su discurso sonoro es continuo sin detenciones, en aceleración, alto nivel de intensidad, donde es muy difícil, metonímico, donde es muy difícil, como, ¿no? Y luego de estas intervenciones, lo que empieza a pasar en las sesiones es que se instala en otra organización discursiva a nivel sonoro. Y empieza a aparecer la actuación en canción que propone espontáneamente. Y se me cortó de nuevo. Sí. ¿Ahí sí? Me quedé en la actuación, ahí se cortó la última vez. Bien, en un formato de actuación por turnos, donde empieza a introducirse la pausa, entonces aparece mi respuesta musical y deviene en diálogo, ¿no? Con mucha... Bueno, ¿cómo se lee? Bueno, actuación por turnos que deviene en diálogo y la posibilidad de la escucha y el proponer y detenerse esperando mi respuesta para formular otra cuestión. Y estoy hablando, ¿no?, de una improvisación sonora con el formato canción, con una dinámica emocional más serena. Bueno, digo que para mí es producto de todo este trabajo con la familia, con su posibilidad de contacto con otros niños, ¿no?, y la sesión. Claro. Sí. Bueno, ¿Cómo cambió todo con esto? Cómo incluso la situación permitió construir toda una situación nueva con este niño, ¿no? Toda una escena. O un niño pequeñito que a través de la pantalla, con cajas, arma todo un muro y me deja del otro lado de la pantalla. Y entonces yo empiezo a empujar el muro y la voz sosteniendo el encuentro, presencia-ausencia, y se construye un juego compartido donde finalmente las cajas caen, ¿no? Yo las empujé, él estaba del otro, ¿no? Entonces se empieza a armar, ¿no?, esta presencia-ausencia, ¿no?, entre la imagen, la voz, la sonoridad, la escena de juego. Bueno, lo que llamo, ¿no?, viñetas de la invención compartida, ¿no?, para sostener las potencias del encuentro. Importante, ¿no? Otra vez, la escucha es lo que permite que se genere esta viñeta, ¿no? Es como, la otra vez, el espacio, el pensar la necesidad específica de cada niño, el contexto de cada niño, para pensar ahí y co-construir esa intervención y poder generar esta nueva escena donde se produce este acontecimiento, esta modificación y esta reformulación subjetiva, ¿no? Ahí está. Y lo que guía es lo significativo del acontecimiento. Con significado, ¿no? El tiempo va a ser el tiempo que lo permita, ¿no? Que permita, bueno. No es un tiempo cronológico, es un tiempo de que va del lógico, de la emoción, del encuentro. Bueno, tengo muchas más viñetas, pero me parece que, ¿no?, que está sí, un poco transmitido. Un poco en tiempo, pero la verdad es que, bueno, lamentablemente algunas partes por ahí tuvieron algunos cortes, pero se escuchó bastante bien. Te agradecemos un montón que hayas participado. Para mí un gusto conocer la experiencia del Tornú, que no tuve el gusto de escucharla de tu parte nunca todavía. Para mí es un placer y me parece magnífico tu inserción en ese hospital. Así que agradecerte también el trabajo y la representación profesional que estás haciendo en ese espacio. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo les agradezco, también es un placer haberte conocido. Te conocía de nombre por medio de Alejandra, y celebro estos espacios, ¿no?, para pensar, de intercambio, de reflexión. Seguro, y seguramente nos seguiremos encontrando.
No sé si apareció alguna pregunta o algo por ahí, o si ustedes tienen manera después de rastrear comentarios. Hay comentarios, están mucha gente saludándote, Judith, mucha gente saludándote, mandándote abrazos, saludos. Por ejemplo, Silvina Gattuso dice: en la viñeta de la paciente adolescente es interesante la idea que al compartir el mismo espacio físico con la familia, el encuentro con vos posibilita un tiempo con el afuera. Claro, algo de lo exogámico, ¿no? Que necesita también la adolescencia, ¿no? De las distancias. Marcelo Percy habla de distancias necesarias, ¿no? Cómo construir distancias necesarias al interior de la cuarentena, las condiciones de cuarentena, al interior de casa. Que en realidad es para la vida. O sea, ahora aparece como realzado, ¿no? Sobredimensionadas algunos aspectos. Sí. Porque ya estaban antes. De la adolescencia y de la vida humana. Exacto. De la condición humana. Bueno, pues, gracias. Agradezco un montón, Judith, y nos estaremos viendo seguramente otra vez. Un abrazo grande. Dale. Un abrazo. Chao.